Y normalmente los 40 es como una edad como muy simbólica, ¿no? Los 40, los 50, ¿no? Como para hacer balance, ¿no? Y para reflexionar, como le pasa al personaje, a la protagonista de la película, como le pasa a Lola Herrera, y hacer balance y revisar un poco toda su vida, que es lo que motiva un poco esta película. Me parece muy interesante que hayas escogido esta fecha porque es como muy simbólica, ¿no? Más o menos, bueno, ella tenía 49, más o menos como Josefina Molina, porque se llevan un año o dos o por ahí. Y entonces, no solo las mujeres, todos acabamos reflexionando cuando llega una fecha simbólica, ¿no? Pero revisar esta película en este momento es muy oportuno, yo creo. Así que os felicito por haberla elegido, además. ¿Qué es lo que le movió a Josefina Molina a hacer una especie casi de docudrama, ¿no? Sí, esa es una de las cosas, ¿no? Porque realmente casi no se ponían de acuerdo. Al final todos han convenido en llamarla como inclasificable, ¿no? Como una película que no se sabía muy bien si era un documental, si era ficción, si era cinema verité, si era un docudrama, ¿no? Se ha quedado ahí y todos han convenido en llamarla como inclasificable, ¿no? Josefina Molina cuenta, lo que os voy a contar es algo que lo ha dicho la propia Josefina Molina, que en el contexto de los años 70, finales de los 70, ¿no? Y principios de los 80, en un contexto en el que se estrenan un montón de películas que todos recordaréis, como Operación Ogro, como puede ser, ¿cómo se llamaba aquella? La de Panero. Me acaba de ir se acaba de ir el título de la película. Bueno, la propia Cecilia Bartolomé, que estrena ese doble documental sobre el tema de la transición, La noche más larga, de José Luis García Sánchez, la de Jaime Chávarri, que se me acaba de ir el desencanto de Jaime Chávarri, y ella se da cuenta de alguna manera que en todo ese contexto de cine que empieza a hablar de la transición no hay ninguna película que cuente las cosas como las vivieron las mujeres, ¿no? Entonces ella ya quería, esa película le rondaba la cabeza que la quería hacer. A partir de ahí sucede que en el estreno de 5 horas con Mario en Barcelona, la adaptación de Delibes, que también la dirige la propia Josefina Molina, a Lola Herrera, que llevaba ya muchos años interpretando al personaje, está viviendo una crisis personal muy, muy fuerte y se desmaya en el escenario, en el estreno en Barcelona, ¿no? Como anécdota te diré que estaba el propio Delibes y que la gente se puso a aplaudir porque creían que formaba parte de la representación. Pero bueno, al margen de eso, a partir de ahí ella se tiene que tomar unos días de descanso y le cuenta a Josefina no realmente qué es lo que le pasa y todo lo que, porque ya habían hecho mucha amistad, y ella y José Sámano, el productor, de alguna manera deducen que ahí está lo que ellas quieren contar, ¿no? Y Josefina dice que ahí está la película que ella quiere contar. Convencen de alguna manera a Lola Herrera, que muy valiente, ¿no? Dice que sí a que esa historia suya se pudiera contar. Hablan con Daniel Dicenta, se lo proponen y curiosamente también acepta el reto ¿no? de poder contar esta historia, de ahí surge, ¿no? También cuenta Josefina que ella recibió una publicación feminista, ¿no? En el que le llamó mucho la atención una estadística o una encuesta que hablaba del bajísimo porcentaje de autoestima que tenían las mujeres españolas de esa época, ¿no? Y esto pues todavía ¿no? la acaba motivando más de que hacía falta que alguien contara o le pusiera voz, ¿no? A todas esas mujeres todo lo que habían pasado y por qué eran así y por qué estaban en ese momento. De ahí surge Y Función de Noche. luego, si tú me contabas hace poco, y la Sí. dificultad también técnica, ¿no? Porque está rodada en cine, ¿correcto? Sí, sí. A ver, que esta película forma parte de la historia del cine español por derecho propio y que también nos debe alegrar que esté dirigida por una mujer, ¿no? Una de las películas que forman parte ya de la historia del cine español, tiene que ver también en esa complejidad, ¿no? Que tuvo, originalidad, ¿no? de cómo rodó la película. Efectivamente está rodada en 35 milímetros. Y bueno, le dices a una guionista, está hecha sin guión previo, una película que no tiene guión, no tiene ningún diálogo escrito, ¿no? Nada, ningún guión previo. Se construye un decorado en cinearte, creo que fue, con 4 paredes, ¿no? A diferencia de las 3 habituales, se construye con 4 paredes también para que ellos tuvieran esa sensación de
¿no? De estar solos, aislados y que pudieran expresarse de una manera mejor. Y lo curioso es que hay 4 encuadres, ¿no? Y se llegan a colocar 8 cámaras. ¿Vale? Wow. ¿Por qué? Porque las cintas, bueno, de esto sabes tú más que yo, pero bueno, las cintas en aquella época duraba el rollo como 12 o 15 minutos, una cosa así, y entonces Josefina colocó 2 cámaras para que antes de que terminara una, la siguiente, ¿no? Pudiera empezar a rodar, ¿no? Así que 8 cámaras rodando a la vez. Es verdad que Josefina tenía una experiencia de televisión, ¿no? de manejar multitud de cámaras, pero es complejo. Se colocaron unos espejos, que también era muy propio del camerino, que se reconstruyó tal cual el camerino que estaba en el Teatro Marquina. Y obviamente pues, estaban ellos detrás, ¿no? de los cristales. Una cosa también simpática que contaba Josefina era que iban todos vestidos de negro, ¿no? Como con una tela y todo así para que ninguna cosa de luz pudiera molestar la grabación. Y también es interesante que solo Josefina Molina y el técnico de sonido les entraba lo que ahí estaba pasando. Ninguno, ni de los operadores de cámara, ni de los foquistas, ni de nadie escuchó lo que ahí estaba pasando, excepto Josefina Molina y el técnico de sonido. Se rodó en una tarde. En la secuencia madre, ¿no? Podríamos decir que es esa conversación entre Lola Herrera y Daniel Dicenta, se rueda toda la tarde, casi 2 horas seguidas, ¿vale? Concretamente creo que eran 30.000 metros de película se llegaron a. Y ya que estamos en un festival de mujeres, también poner en valor el que la pobre que tuvo que montar luego el montaje de la película con 30.000 metros de película. Bueno, se llama Nieves Martín y bueno, que es una mujer también, que también hay que ponerlo en valor. Entonces, todo ese se rodó todo directo y simplemente contaba Josefina que ya al final, cuando vio que la situación ya era como que para ellos ya estaba resultando una cosa una mente muy angustiosa, y ahí ya cortó y simplemente cortó las reiteraciones, en fin, los silencios, algunas reiteraciones y cosas así, pero ese es el eje, ¿no? de la película. Otra cosa. Ya te cuento otra anécdota más si quieres. También para la gente que está ahí, que lo vaya a ver, que sepa que creo que excepto el cura, ninguno son actores. El médico es el médico, la echadora de cartas es la echadora de cartas, Juana Ginzo es Juana Ginzo. Todos son las personas realmente, o sea, no hay actores. No hay actores. Pues me parece súper interesante. Y también cómo le afectó a ellos dos, ¿no? Esta película, ¿no? Cuando se vieron reflejados. Esto también es, si lo puedes resumir, breve. Bueno, y vosotros, sí, vale. Débora me dice si estamos en tiempo. ¿Estamos en tiempo? Vale, pues otra cosa también interesante al hilo de esto que estás diciendo es que ellos firmaron un convenio según el cual si al final el producto final no alguno de los dos no se consideraba que eso se tenía que. El director, o sea, la directora en este caso y el productor tenían que destruir la película. A los dos les afectó muchísimo. Muchísimo. Fue estupenda para Josefina Molina también porque la encumbró, tuvo muchos premios, fue un éxito de taquilla y todo lo demás. Personalmente a Lola Herrera le vino muy bien porque fue una catarsis personal que aunque la hizo pública, ¿no? Le vino muy bien y personalmente dio un salto muy importante gracias a esta especie de terapia, ¿no? Que compartió con todos, aunque tuvo algunos problemas familiares de gente que no le parecía bien lo que estaba haciendo. No tanto a Daniel Dicenta, que es una pena, y además valenciano, y es una pena, pero él de alguna manera no le sirvió como le sirvió a Lola Herrera, porque tuvo una actitud un poco como de protector, ¿no? Quiso estar en la película como proyectando una imagen de sí mismo, no se acabó de desnudar del todo, aunque hay momentos que parece que, ¿no? que lo hace, pero no lo consiguió. Pero fue muy generoso también y eso también hay que reconocerlo.
Y Los dos fueron valientes y generosos. Sí, es ser muy valiente, ¿eh? Ponerte delante de la cámara y contar tus miserias. Y una de las últimas preguntas, luego tú ya si quieres decir algo, es ¿qué pasó en Cannes? No, en San Sebastián. ¿O dónde era? Yo sé que hubo un crítico que no sé qué pasó, una cosa súper rara. Bueno, pues un poco para que entienda un poco la dimensión que tuvo la película, que tuvo muchísimo éxito. La película se estrenó en el Festival de San Sebastián, ¿vale? Que impactó mucho y tuvo muchísimo impacto, hasta el punto de que estuvo a puntito de conseguir, tenía a todo el jurado, recuerdo que le faltó un voto para ser la mejor película en el Festival de San Sebastián, pero un crítico, que la propia Josefina no dice quién es, y no voy a ser yo la que lo diga, pues de repente en esa votación decidió marcharse y no votar, y fue una película italiana la que al final se llevó el premio en Cannes, en San Sebastián. Pero triunfó en un montón de festivales, había colas en los cines en Madrid para ver esta película, y lo remarco, para ver la película de una mujer, y en el año 81, y es un orgullo, yo creo, para todas nosotras y desde luego para cualquiera que le guste el cine o le interese este tema, el que esta película se haya hecho, y hay que darle las gracias a Josefina por haberse atrevido, a Lola Herrera y a Daniel Dicenta, y a Sámano, que puso el dinero sin saber lo que iba a pasar. ¿Y alguna cosa que quieras recalcar antes de despedirte, desgraciadamente, y poner la peli? Bien. Pues no sé, que la disfruten, no sé, las personas que estén ahí, si la verán por primera vez, que es fascinante cuando se ve por primera vez. ¿Puedes tú girar la cámara esta para que vea la gente? Bueno, que tanto quien la vea por primera vez... Espérate un segundo, que vamos a intentar a ver. Madre mía. ¿Ves algo? No, hay una sala y unos focos. Ay, sí, bueno, lo veo como al revés. Pero no pasa nada. Así no te sientes tan sola. Bueno, no te preocupes. Yo aquí solita y me encantaría estar ahí con vosotras, pero no ha podido ser. Pues yo les diría eso, que tanto la que la vea por primera vez, que le va a impresionar, la que la vea por segunda o por tercera vez, le va a sacar seguro bastante más, ¿no?, de todo eso. Y sobre todo que abran la mente, que tengan un poco de misericordia, porque a mí, por ejemplo, me sirvió mucho para entender a mi madre y para entender, ¿no?, a muchas mujeres que nos han precedido, y la disfruten. Es que es una película para sentir, para reflexionar y para debatir. Seguro que van a hacer todas balance cuando vayan hacia sus casas o después de ver esta película. No le deje indiferente a nadie. A nadie. Pues muchísimas gracias, Alicia. Espero que otra vez pase todo esto y puedas estar presente, y porque yo sé que tú eres de las que enseguida se pone con 50.000 anécdotas. Te vamos a dar un aplauso, espero que lo oigas. A ver. Gracias. Pues a disfrutar. Y muchísimas gracias, ¿vale? Por todo. Gracias a vosotros. Un besico, voy a dejar de grabarte, ¿eh?